Dios hablando a nuestras vidas y no sea el hermano Rodríguez, sino que sea el Espíritu Santo hablando a nuestra vida conforme a lo que nosotros estamos necesitando de parte de Dios. Oremos. Padre bendito, te damos la honra, te damos la gloria, Señor, porque podemos sentir tu presencia ya en medio de nosotros. Gracias, Señor. No somos dignos, pero tu palabra dice que tú eres misericordioso. Y en esta hora, Señor, gracias por ser el centro de nuestra iglesia, el centro de nuestra vida, el centro de este servicio que es para ti. Pero ahora, Señor, hemos llegado al momento especial en el cual queremos también, Señor, escuchar tu voz a través de tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, has escogido a nuestro hermano Rodríguez para que venga y nos traiga el alimento que nosotros tanto necesitamos. Después, Señor, de estos días que no pudimos estar en tu casa, tú sabes todas las cosas, Señor. Te pido que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y que cada palabra que venga, Señor, de la voz de nuestro hermano, venga, Señor, ungida con tu Espíritu Santo, y podamos recibir lo que hemos venido a recibir en esta noche. En tus benditas manos yo te lo pongo en el nombre de Cristo, a quien daremos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios. Así como está de pie, le voy a invitar a que abra su Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Efesios, capítulo 6, versículo 18. Conforme lo va encontrando, puede indicar con un amén para estar dándole lectura todos juntos a una misma voz, en reverencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Puede ocupar su lugar en el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios, primeramente, por la oportunidad que me permite de estar aquí en este lugar y poder predicar lo que es la palabra de Dios. Gracias a los líderes de jóvenes que me dan la oportunidad de tomar este lugar, y también gracias a nuestro pastor que nos da la oportunidad de poder predicar la palabra de Dios aquí en lo que es Templo del Redentor. Al predicar, cada vez vamos creciendo, nos vamos extendiendo más, porque la práctica hace al maestro. Si dejamos de hacerlo, se va perdiendo esa práctica, aunque podamos hacerlo. Cuando duramos de hacer un ejercicio por mucho tiempo y lo volvemos a hacer, los tendones comienzan a doler. Para el siguiente día no nos podemos levantar. Si son lagartijas, si son pesas, lo que sea. Así es en el camino del Señor. Cuando dejamos de hacer tal actividad en lo espiritual, cuesta para poder levantar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero cuando lo continuamos haciendo, todo va fluyendo, siempre y cuando ponemos a Dios en primer lugar. Si yo puedo saber enseñar, pero no pongo a Dios en primer lugar, solamente estoy enseñando o predicando conforme a mi conocimiento. Pero si yo dejo que Dios sea el que tome el control y sea el que fluya, que es el que escudriña la vida y los corazones de cada uno de los que estamos aquí y los que están en las redes sociales, Dios es el que envía su palabra a través de su Espíritu Santo, y es la que hace fluir conforme a nuestra necesidad. Porque yo no tengo nada que ofrecerle, nada que darle, pero Dios tiene mucho que darle a su vida espiritual en lo interior. Pero como es servicio de jóvenes, el tema que me han dado es el poder de la oración. El poder de la oración es muy importante en la vida del cristiano. Servicio de jóvenes, pero aquí podemos estar, como dice hermana Irene, están las muchachas y también estamos los muchachos, para poder recibir la santa y bendita palabra de Dios. Como ya se dio inicios al servicio, pudimos alabar a Dios, ofrendamos los que lo pudimos hacer, pero ha llegado el mejor momento de lo que es la palabra de Dios. Hermano Morrial, esté atento a que nadie salga por esas puertas, porque este es un momento especial.
en donde nada puede distraernos, donde cada palabra que Dios dé, no sabemos cuándo Dios la vuelva a dar, cuánto tiempo pueda pasar. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y nosotros debemos de estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. El poder de la oración, Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Le doy gracias a Dios porque me tocó en este día a predicar en este mes, que es el mes de la oración. En este mes de la oración se puede decir que el ambiente espiritual está aquí palpable. No quiero decir que los demás días no, pero cuesta para romper el hielo. ¿Por qué? Porque en la oración no hay tiempo para dormir. Pero cuando a veces está uno predicando, pero voltea uno para este lado y se están durmiendo, mira uno en medio y ya están distraídos, y mira uno del otro lado y vemos que ya el niño lloró, ya se levantaron con él. Entonces hay momentos especiales en donde tenemos que aprovechar todo momento, pero podemos ver que en este mes es el mes de la oración. Pero no solamente en la oración congregacional, está la oración personal. Estamos en este mes, en los viernes, orando aquí en la iglesia. Pero no solamente es la oración que se hace aquí en el santuario, en todo tiempo, la oración personal. Entonces, en esa oración personal es en donde nosotros estemos, cuando vayamos en nuestro carro, al trabajo o donde quiera que nos conduzcamos, en nuestros hogares, pero la oración debe de estar en nosotros. Y podemos ver lo que es tan importante la oración. La oración, podemos ver en un joven, en este momento era, se puede decir un joven, pero él se consideraba niño, Jeremías. Cuando el Señor le hace el llamado, Jeremías capítulo 1, en el versículo 4, dice la palabra del Señor: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dirás todo lo que te mande. Entonces se cree que Jeremías se consideraba niño, pero en este momento él tenía alrededor de 15 a 18 años, pero no se sentía capaz. Entonces él decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Pero decía Dios, yo soy el que voy a hablar por ti, yo solamente quiero usarte como un instrumento. Y como dice el corito que se canta de Jeremías, como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar. Tuvo que orar Jeremías cuando vino Dios a él, porque fueron pasando los días, los años. Para Jeremías se le fue complicando todo. Todos se pusieron en su contra por hablar la verdad. Cuando Jeremías estaba hablando la verdad, llegó un momento en donde él dijo, Dios se ha equivocado conmigo y yo ya no quiero seguir hablando de Dios, que se busque otro, porque conmigo se ha equivocado. Pero dice el Señor, yo te conocí desde el vientre de tu madre. Dice el Señor a cada uno de estos jóvenes que el Señor los ha escogido para cosas grandes, solamente dejarse usar como un instrumento. Pero Jeremías, cuando él ya llegó el momento del desánimo, Jeremías decidió ya no seguir sirviendo a Dios. En Jeremías capítulo 20, versículo 7, dice la palabra del Señor, que Jeremías dijo estas palabras: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción
porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, dijo Jeremías. ¿Cuántas veces queremos decir, hasta aquí llegué, Señor? Ya no voy a continuar. Pero dice Dios, no eres tú, soy yo el que te ha escogido. Si nosotros queremos alejarnos, dice Dios, no importa hasta dónde te quieras ir, desde allá te voy a traer, no importa cómo. Entonces dijo Jeremías, porque oí murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciádmoles. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Y esto es lo que dice Jeremías. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Es lo que Jeremías tuvo que meditar y levantarse en el nombre del Señor. Y solamente Jeremías, él dice estas palabras de parte de Dios en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos buenos para cada uno de nosotros. Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Pero si nosotros tocamos, Él abre. Porque yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entonces cenaré con Él y Él conmigo. Jeremías, él quería quitar su mirada del Señor, pero el Señor ya la había puesto en él desde antes de su nacimiento. Y solamente tiene que venir el Señor por segunda vez a la vida de Jeremías. En Jeremías 33:1 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, e hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Son versículos bíblicos, versículos bases para lo que es confiar en el Señor, pero todo eso es levantarnos por medio de la oración. Cuando a veces nuestras fuerzas se terminan, pensamos que todo se acabó, pero hay hermanos orando por nosotros. Cuando decimos, ya mis fuerzas se acabaron, ya no sé de dónde sacar fuerzas, dice Dios, hay hermanos orando por ti. Entonces, por eso dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cada uno de nosotros somos santos, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces podemos ver lo que es Jeremías, pero también tenemos un joven llamado David. David también era un jovencito de oración, que él pudo demostrar su vida espiritual delante de Dios cuando se enfrentó con Goliat. Ahora dice el Señor en esta hora a cada uno de los jóvenes presentes y los que nos están sintonizando en las redes sociales, ¿cuál es tu gigante? ¿Cuál es ese gigante que te está deteniendo para no seguir adelante? El Señor está contigo. Nadie te podrá hacer frente. Entonces podemos ver con lo que es la palabra del Señor cuando David se enfrenta con el gigante Goliat. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 46. Ahí dice la palabra del Señor: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré
y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Entonces el Señor nos dará la victoria, no importando qué tan difícil sea, porque no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Lo sigo diciendo, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestro conocimiento que vamos a ganar la batalla, sino que la vamos a ganar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Todo lo que nosotros podemos tener a nuestro alrededor de bendiciones no es por nuestra gran sabiduría, es por las bendiciones que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Porque si fuera por nosotros, Dios no nos daría nada, pero Dios en su misericordia extiende su mano y nos da lo que está a nuestro alrededor. Yo en mi caso me ha dado una familia, me ha dado un trabajo y me ha dado una iglesia donde congregarme. Esa es una gran bendición. ¿Qué más puedo pedir si tengo un lugar en donde puedo ser ministrado con la palabra de Dios? Hay muchos que lo pueden tener todo económicamente, pero no está Dios con ellos. Pero Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Puedo tener una cuenta grande, pero tal vez no tengo la felicidad. Y la felicidad no se compra, la felicidad viene de parte de Dios. Entonces podemos ver lo que es el poder de la oración en el nombre del Señor, pero en lo que es el poder que está en la oración, el poder está en el Evangelio. El Evangelio que Dios ha dejado a cada uno de nosotros como testigos. Entonces podemos ver que nos podemos preguntar como cristianos, yo no tengo un llamado conforme a Efesios capítulo 4 versículo 11. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Podemos decir, yo no tengo ni uno de esos ministerios, pero desde que el Señor nos llamó, desde que el Señor nos salvó, nos ha dado una gran comisión y una encomienda de predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dios instruyó a sus discípulos, les dio las instrucciones, pero después de haber instruido a sus discípulos, en Lucas capítulo 10, dice que Él envió a 70 y envió de 2 en 2. Cuando los envía a predicar, les dice, no lleven nada. Y cuando lleguen a las casas, solamente digan, la paz del Señor está con ustedes. Y si no la reciben, solamente quítense el polvo, sacúdense el polvo y vayan en donde sí reciban la palabra. El Evangelio es buenas nuevas de salvación. Entonces el Señor dio que el Evangelio es poder de Dios conforme a lo que es Romanos capítulo 1 versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, como cristianos tenemos una gran encomienda, un gran llamado de predicar el Evangelio. El Evangelio ha llegado a mí, pero yo lo he compartido. Entonces el Señor nos encara en esta noche y dice, yo no te salvé solo para que estés en la iglesia. Yo te salvé para que estés en la iglesia, te estés preparando, pero también salgas a llevar las buenas nuevas de salvación, así como ha llegado a nosotros. Porque dice que el Señor no retarda su promesa, como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces podemos ver que el Señor da esa encomienda, esa orden. No es si yo quiero o no quiero, es una orden de parte de Dios. Pero ser cristiano
lleva a lo que es ser testigo. Y si yo soy cristiano, yo estoy dispuesto a morir por la palabra de Dios. La palabra cristiano es mártir. Entonces yo estoy dispuesto a morir por la palabra de Dios en lo que es el evangelio. Pero podemos decir, eso es lo que dice la palabra. Pero muchas de las veces, con solamente nos critiquen, ya nos sentimos. Eso es lo de un cristiano, que dice que está dispuesto para dar la vida. Si solamente con una crítica ya se desanimó, ¿cómo voy a ir a la iglesia si mira lo que están diciendo de mí? Pero déjame decirte cuánto no hablaron de Cristo. Y si somos cristianos, van a hablar de nosotros. Y si hablan de nosotros, nos van a hacer más famosos. Entonces, ¿para qué enojarnos si hablan de nosotros? Y si a veces hablan de nosotros es porque damos el motivo o la razón de que hablen de nosotros. Pero si hablaron de Cristo por decir la verdad, si cada uno de nosotros decimos la verdad, nos va a costar la cabeza. ¿Quién está dispuesto? No, hermano, entonces eso es lo que un cristiano, eso es lo que, si soy cristiano debo de dar mi cabeza por decir la verdad. Eso hizo Juan el Bautista. Le dijo a Herodes, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y le costó la cabeza. Siempre y cuando digamos la verdad, vamos a incomodar a muchos. Pero al no decir la verdad, vamos a comparecer ante Dios. Entonces podemos tratar medio de disfrazarla. Mejor no digo la verdad, mejor trato de cubrirlo con una mentira, pero más adelante Dios nos va a dar la disciplina, la exhortación por no seguir lo que Él, a lo cual nos ha llamado como cristianos. A veces decimos, conforme a la persecución que pasó Pablo, nosotros como cristianos no estamos en persecución. Solamente la única prueba más grande es tratar de esforzarme para llegar a la iglesia. ¿Esa es una persecución? No, ese es un esfuerzo que yo debo de hacer como cristiano para poder alimentarme y recibir lo que es la palabra de Dios. Si yo no me esfuerzo para ser alimentado en mi vida espiritual, ¿qué persecución más grande será esa? Cuando nos estén persiguiendo. Pero podemos ver con lo que es la palabra del Dios conforme al evangelio, que es poder de Dios. Entonces podemos ver que el Señor llamó a sus discípulos, envió a 70, pero después de que Él subió al cielo, Él dijo, voy a enviar al Espíritu Santo. Le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, sino esperar la promesa de lo alto. Y les da esta palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora sí entendemos qué es la palabra testigos: dar nuestra vida por Cristo. Entonces ellos, al ser apóstoles, al ser profetas, tenían que ser testigos oculares de Cristo. Nosotros no hemos visto a Cristo, pero dice que es más bienaventurado aquel que no le ha visto y ha creído en el unigénito del Padre. Nosotros somos bienaventurados. Entonces, en lo que es la palabra de Dios, podemos ver que dice la palabra de Dios que el evangelio en Mateo 24:14, este evangelio tiene que ser predicado, el evangelio de la paz. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio ya se está predicando en la mayor parte de las naciones. Solo se cree que está la ventana 1040 en lo que son las naciones árabes, pero también el evangelio ya está llegando a ellos. Cuando el evangelio ya llegue a ellos y ya el evangelio sea predicado en todo el mundo,
Entonces, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Cuando digan paz y seguridad, el evangelio se predicará. Por eso la ciencia se ha aumentado, para que el evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra. Y ya cuando Cristo venga por su iglesia, nadie puede excusarse en decir: a mí nadie me habló. Dios es un Dios justo, y Él no hace juicio en donde no ha dejado un aviso. Pero todos sabrán lo que es el evangelio de la palabra de Dios. Entonces, en lo que podemos ver, le dijo: me serán testigos, y les dio los lugares hasta lo último de la tierra. Los discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y lo experimentaron. Pero ellos dijeron: estamos bien cómodos, ¿para qué salir? Mejor nada más predicamos y enseñamos aquí en nuestros alrededores. Pero en Hechos capítulo 8 se levantó una gran persecución y tuvieron que salir predicando el evangelio, no por su cuenta, sino por la persecución. Salió Felipe predicando en Samaria. Felipe llevó el evangelio. Pablo se encargó de llevar el evangelio a todo el mundo. En estos días, no solamente aquí en la iglesia, en general, en todo el mundo, ha dejado de predicar el evangelio y solamente se ha concentrado a esperar el rapto de la iglesia. Pero es el tiempo en donde debemos de llevar la palabra al que no ha escuchado. Podemos ver en Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, a los que anuncian buenas nuevas. Para mí es fácil, cómodo predicarles la palabra del Señor. Es un privilegio de parte de Dios, porque cuando estamos predicando la palabra de Dios, si la palabra de Dios tocó su corazón, dice: gloria a Dios. Pero ahora lo bueno es que yo predique la palabra de Dios en donde me están contradiciendo, en donde no aceptan lo que yo les estoy dando. Entonces el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 versículo 20 dice: de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ahora la pregunta es: ¿cuántos en nuestro trabajo saben que somos cristianos? ¿Les hemos hablado del evangelio? Cuando yo comencé en mi trabajo, yo empecé a hablarles de la palabra de Dios. No se congregaron en la iglesia donde yo estaba, pero ellos buscaron iglesias donde congregarse. La palabra la hablamos, pero ya no corresponde en nosotros en que asistan en el lugar donde estamos. Lo importante es que se congreguen en lo que es la sana doctrina. Preguntas venían, necesitaban ser discipulados, necesitaban ser doctrinados, pero ahí estaba la palabra a través del Espíritu Santo. Entonces podemos ver lo que es la oración, lo que es el poder del evangelio, pero también el poder de la oración en el Espíritu Santo. El poder de la oración en el Espíritu Santo de Dios. Dice que la iglesia hacía oración. Hechos capítulo 3, versículo 1. La iglesia estaba en oración, como está Templo del Redentor en este mes de enero. Pero no solamente es la oración en el mes de enero, es continuar en la oración en los siguientes meses. Lo que es, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. ¿Y qué fue lo que sucedió?
en el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que tenía es lo que le dieron, lo que habían recibido en la oración. Iban a la oración en la hora novena. Si nosotros no venimos a la oración en los días lunes, ¿qué es de nosotros en los demás días? ¿Acaso tendremos la libertad de poder orar en nuestro hogar, en otros lugares donde hay estorbo, donde hay impedimento? Este es el lugar que ha sido establecido para poder orar con libertad. Y aquí es como se dice, cargamos las pilas para continuar adelante. Nos unimos todos juntos y unidos. La oración tiene más efecto, porque cordón de 3 dobleces no es fácil de romperse. El algodón es suave, pero si le da vuelta y vuelta y vuelta, no lo rompe por nada, ni con tijeras. Entonces podemos ver el poder de la oración, pero también en el poder de la oración, en el Espíritu Santo, está la oración y la alabanza. El poder y la alabanza. Podemos ver que por predicar la palabra, Pedro y Silas fueron encarcelados. Y no solamente fueron encarcelados, fueron encadenados, y todavía los metieron en el calabozo y todavía les pusieron el cepo. Pero eso no impidió que ellos alabaran a Dios. Todo les hicieron, pero lo único que no hicieron fue que no les taparon la boca. Entonces, a nosotros nos puede pasar de todo, pero mientras no nos tapen la boca, podemos alabar y decir un gloria a Dios en esos momentos difíciles. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando la oración y la alabanza estaba en Pedro y Silas? En lo que es Hechos capítulo 16, versículo 25. Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26 dice el 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El poder de la oración en el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. Lo que es la oración en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cantar con el corazón es la alabanza que fluye y llega hasta la presencia de Dios. ¿Cómo voy a cantar si solo el que sabe cantar es el pastor? Yo solamente lo sigo. Es un canto con la nota entonado, pero la oración del corazón es la que llega a la presencia del Señor. Gracias a Dios porque nos ha dado un pastor que canta y lo podemos seguir. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a cantar como los mismos ángeles, en las notas altas, porque iba a ser una alabanza las 24/7, día y noche, alabando y glorificando a Dios. En el poder del Espíritu Santo cantaremos a nuestro Dios. Entonces, lo que podemos ver en la oración, dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
¿Qué pasó con los discípulos cuando Jesús los llevó a orar al Getsemaní? Se durmieron en la primera hora, en la segunda hora se durmieron y en la tercera hora que ya querían orar, dijo Jesús, ya es tarde, ya voy a ser entregado. Entonces, orar cuando no está el poder del Espíritu Santo en nosotros, cuesta. Pero cuando el Espíritu Santo ya está y todo está fluyendo, solamente nos vamos agregando y aquella unción comienza a fluir. En este lugar se puede sentir aquella unción. Si lo quiere sentir, solamente venga y párese aquí y puede sentir lo que yo estoy sintiendo en este momento desde mis pies hasta mi cabeza. Lo que yo puedo recibir, no sé si los demás lo están recibiendo, pero el que lo recibe solamente sabe qué es lo que se siente estar en la presencia de Dios. Pero el que no se mete en esa presencia, dice, a ver a qué horas termina el hermano, porque ya se está tardando, ya se le está acabando el tiempo. Pero cuando estamos en el tiempo de Dios no se siente. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo es el día, el momento en donde Dios nos va a volver a hablar. Entonces, en lo que es la oración, podemos decir, pero es que yo no sé orar, yo no sé qué decir. Pero dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos versículo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No es si yo sé orar o no. El Espíritu Santo nos ayuda a orar en el momento que nosotros no podemos. Los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Pero en este caso dice el Espíritu Santo, yo te ayudo a orar. Entonces, podemos ver que Pablo estaba en Troas con los discípulos, que él se había ganado ahí. Y comienza él a enseñar. Y está un joven en el tercer piso en donde estaba Pablo enseñando. Dice que Pablo se alargó en la enseñanza y este joven se quedó dormido y se cayó del tercer piso. Pero lo bueno es que nosotros aquí la enseñanza, la predicación lo tenemos solamente en una planta. Porque si estuviéramos en el tercer piso y alguien se durmiera, se caía. Y tal vez le pudiera haber pasado como este joven Eutico. Nada más que ahí estaba Pablo y lloró por él y se levantó. Pero dice que ya estaba muerto. Podemos decir, sí, no estamos en el tercer piso, pero a veces la enseñanza o la predicación nos duerme y nos pegamos en la banca. Pero podemos ver que la oración es muy importante en el momento final, cuando ya estemos con el Señor, porque yo puedo tener mi confianza que yo voy a estar con el Señor. No es iré a estar con el Señor. No, esa seguridad está en el corazón y esa seguridad la pone Dios en el corazón. No es para estar claudicando ni estar titubeando y si iré a estar en el cielo o me quedaré. No debe de estar esa seguridad al 100%. Si no estamos perdiendo el tiempo. Mejor quedamos en la casa con este frío a comer chocolate con pan. Pero al estar aquí sabemos que tenemos esa certeza y esa seguridad de parte de Dios, que vamos a estar con Él. En los 2 versículos que me quedan, quiero leer Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4. Para poder ver lo importante que es la oración. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones
de los santos. ¿Cuál es ese incienso? Es la oración que hacemos aquí en este lugar. Esa es la fragancia que llega hasta la presencia de Dios. Es importante orar. Tal vez podemos decir, no se ve el resultado, pero no es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios y todo es conforme a su voluntad. Si llega una enfermedad a mí y si Dios me sana, gloria a Dios, y si no me sana y llego a morir, gloria a Dios. Enfermo o no enfermo, lo importante es que sé que al morir voy a terminar de ese dolor para gozar con mi Señor. En lo que es la oración, aquí tenemos una frase en Templo Redentor y dice: poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Y no lo puedo decir yo, ese poder se demuestra. Ese poder está palpable. Ese poder se ve. En el último versículo para concluir está en Efesios capítulo 3, versículo 20. Y dice la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros es como va a tener su resultado. Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Así le doy gracias a Dios por esta palabra, no que yo he traído, que Dios ha dado en esta noche con el tema el poder de la oración. Y así les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y estaré dejando lugar a nuestro pastor para que sea el que ministre a estos jóvenes que están aquí presentes. Y denle un fuerte aplauso a Dios, porque es Dios el que ha dado esta palabra en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a invitar a los jóvenes que vengan aquí. Gloria a Dios. Que sean los primeros que pasen aquí adelante, y si están aquí sus padres, pues sería una muy buena oportunidad para que pasen también con ellos. Gloria a Dios. La juventud es algo precioso. Todos los que estamos aquí hemos pasado la juventud, pero la pregunta es: ¿qué tipo de juventud hemos pasado? No todos hemos pasado la misma juventud, pero los jóvenes que están aquí hay unos de sus padres, pueden decir con todo gozo y con toda alegría que ellos han pasado una juventud sirviendo a Dios. Mientras que los hermanos cantan un coro solemne, yo quiero abrir el altar, no solamente para los jóvenes. Yo quisiera que todo el mundo, hermanos, viniera aquí al altar atrás de ellos también, y vamos a ponerlos en las manos del Señor. A lo mejor hay adolescentes también, hermanos, pasen también aquí. Vamos a orar con ustedes todos juntos, y vamos, entre más personas oremos, hermanos, tiene más eficiencia la oración. Así que los que gusten pasar, vamos a pasar, véngase. Sirve que también oramos por nuestros muchachos de aquí de la iglesia. Así que en el nombre de Cristo Jesús, unámonos todos en oración. Aleluya. Aleluya. Gracias. Siga pasando, el altar está abierto. Aleluya, siga pasando, el altar está abierto.